Imagínese usted una persona que le hayan clavado, traspasado las manos con un clavo y que su cuerpo esté suspendido sobre esos 3 clavos, los que pusieron en sus pies y los 2 que pusieron en ambas manos. Ese cuerpo, ¿cómo iba a estar ahí arriba de gonzado, como nosotros decimos vulgarmente? Y el dolor agonizante que podía provocar. Pero, ¿qué tiempo podía durar una persona en esta condición para poder morir? La historia registra que una persona que era crucificado podía durar hasta 7 días agonizando antes de morir, en otra palabra, de una manera cruel y dolorosa. Eso pasaba con una persona que fuera crucificada. En otra palabra, la crucifixión, el símbolo de la cruz, para los judíos y en aquel entonces para los mismos romanos significaba maldición, porque era un método muy cruel para darle muerte a una persona que era sentenciada a muerte. No tenía una muerte rápida, sino una muerte lenta y agónica. Es algo muy triste y doloroso. Bendecido y alabado sea el Señor. Cuando nosotros empezamos a ver esta narración de las Escrituras y empezamos a analizarlo punto a punto, nos podemos dar cuenta el precio que Jesús tuvo que pagar para a nosotros mismos darnos la oportunidad de nosotros alcanzar la salvación sin tener que pagar nosotros mismos la paga. En otra palabra, la consecuencia. Porque la paga del pecado es muerte. Donde hay muerte hay derramamiento de sangre. Y donde hay derramamiento de sangre, entonces hay redención de pecado. Porque en la antigüedad, cuando el pueblo o alguien del pueblo pecaba, tenía que llevar la ofrenda, en otra palabra, el animal que iba a llevar al sacerdote, para que el sacerdote lo llevara al propicio, en otra palabra, lo sacrificara. Pero antes de este animal ser sacrificado, el que llevaba aquel animal tenía que posar la mano sobre aquel animal delante del sacerdote y luego declarar o testificar todos sus pecados que habían cometido. Inmediatamente él posaba la mano sobre el animal y testificaba, confesaba sus pecados de la persona pasaba directamente al animal, y como el animal ya era que cargaba con la culpa simbólicamente, entonces tenía que ser sacrificado, en otras palabras, su sangre de ser derramada por culpa del pecado que usted y yo cometimos. Podemos ver que Jesús tomó el lugar de aquel cordero, porque la palabra lo registra como el cordero inmolado. Él sobre sí llevó toda nuestra culpa y toda nuestra dolencia, todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y allí su sangre fue derramada para salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Todo aquel que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador tiene la misma oportunidad de ser lavado a través de esa sangre que fue derramada, porque esa sangre fue derramada por toda la humanidad. Como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque a través de la sangre de Cristo es que hay redención. Si no hay sangre, no hay redención, no hay paga. Amén. Podemos ver que aquel hombre llamado Simón de Cirene, por el simple hecho de, en contra de su voluntad, ayudar a Jesús con aquel madero hasta llegar allí a Golgotá, amén, en lugar de la calavera. Si nos vamos más adelante, podemos encontrar qué sucedió con Simón de Cirene, que aún en contra de su voluntad haciendo esto, Dios lo tomó en cuenta. Dios lo bendijo a él, y no solo a él, sino a toda su casa. Cuando un cristiano decide hacer
lo que Dios le manda, aún en contra de su voluntad lo hace, Dios lo bendice, Dios lo gratifica. Bendecido y alabado sea el Señor. Simón de Cirene tuvo 2 hijos y su esposa. Simón de Cirene reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, pero también él y su casa recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, porque en aquel momento que tuvo aquel encuentro con Jesús, aún siendo obligado, fue impactado por el Espíritu Santo de Dios. Bendecido sea el Señor. Este hombre tuvo 2 hijos, uno llamado Alejandro y otro Rufo. Y podemos ver en Romanos